Tere päevast, head sõbrad! That was hello in my language, Estonian. Buenos días, eso fue un hola en estoniano. La sesión 4 fue sobre lenguas indígenas y justicia y servicios públicos. El derecho internacional requiere que se respeten los derechos lingüísticos en cualquier proceso legal y que todo el mundo debe poder defenderse en su idioma materno. Y esto se basa en las mejores prácticas. Intentaremos ver si hay mejores prácticas que podemos buscar y después discutir al respecto. Antes que nada, con respecto a las lenguas indígenas y el sistema de justicia, hablamos de buenas prácticas de Nicaragua, con una ley de autonomía que reconoce el derecho a la justicia con base en el derecho de usos y costumbres, a través del cual se usan sus lenguas originarias. Sin embargo, esto es a nivel local en esas comunidades, pero no todos hablan el mismo idioma. Entonces, los jueces y magistrados deben ser capacitados con respecto a este tema. Todas las demás intervenciones que escuchamos vinieron de diferentes partes de México, así que esta es una perspectiva básicamente mexicana, aunque bastante diversa. El punto principal que surgió fue que hay una ley en México que en teoría respeta los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, sin embargo no se implementa en la práctica. Uno de los temas principales que surgió con varias de las intervenciones tenían que ver con el acceso a traductores e intérpretes en el proceso. Esto es algo clave que incluye, pero no se limita a intérpretes y a peritos. Entonces, debemos decir que un hablante de la lengua no implica que sea un traductor competente. La economía también tiene un papel que jugar aquí y esta es una de las razones por la cual no hay buenos traductores. Muchas veces no se les paga bien, no están motivados adecuadamente y también hay organizaciones que han estado ofreciendo ya sea defensas legales, apoyo legal a pueblos indígenas que han estado capacitando a intérpretes o traductores. Ya no lo pueden hacer porque ya no reciben apoyo del gobierno. Muchas veces las personas de pueblos indígenas acusadas deberán incluso pagar por sus propios intérpretes, lo cual está mal e incluso es ilegal. Estos son algunos de los temas que surgieron que a veces pueden llevar a resultados muy malos para miembros de estas comunidades por juicios mal llevados a raíz de falta de buena traducción. Entonces, mucho debe hacer con respecto a los pueblos indígenas y su acceso a la justicia. Muchos de ellos ni siquiera saben que tienen este derecho de tener a un traductor o intérprete presente. Mucho surgió también el tema de la educación legal. Muchos estudiantes de leyes que están estudiando actualmente y que se necesitan para tener esta perspectiva intercultural. Los estudiantes de alguna manera siguen en conexión con sus pueblos originarios. Del lado de los servicios públicos, una buena práctica de la que oímos tenía que ver con la ciudad de León, Guanajuato, me parece, que tenía que ver con cómo las autoridades habían lidiado con la migración temporal de grupos indígenas, de trabajadores temporales de otros estados. Aquí el estado de Guanajuato ha creado el acceso a servicios públicos sin la necesidad de presentar documentación. Y esto porque es un caso de derechos humanos para ese estado. Entonces, este puede ser un buen ejemplo en el cual las autoridades están proporcionando servicios educativos y ayudando con la contratación de intérpretes para estos migrantes. También surgió el tema de la necesidad de que las lenguas indígenas tengan un estatus oficial a nivel municipal. Ahorita no es el caso porque en muchos lugares los servicios públicos mediante el uso de lenguas indígenas es opcional. Si esas lenguas tuvieran un estatus legal
verídico a nivel local, entonces se podrían utilizar en mayor cantidad. Surgió el tema también acerca del papel de las lenguas indígenas y los derechos lingüísticos con respecto a la libertad de religión. Incluso se han apoyado traducciones de la Biblia a varias lenguas indígenas y me parece que fue una perspectiva interesante adicional que surgió. Finalmente, la última sugerencia que surgió durante las pláticas fue que tiene que ver con el marco internacional para apoyar y promover las lenguas indígenas. Alguien preguntó, ¿qué puede hacer la UNESCO para apoyar estas causas? El marco internacional podría ser una declaratoria internacional, un acuerdo, etcétera, algo que nos hace falta en estos momentos y de hecho yo mismo considero que debe ser una convención para que sea ratificada y sea vinculante para los Estados miembros. Hay muchas cosas que podemos utilizar como ejemplo para ello. Por ejemplo, la Convención de la UNESCO sobre el patrimonio intangible de la humanidad, entre otras cosas. Y esto puede, en efecto, ser un resultado muy fructífero de este decenio internacional que tendría un impacto permanente. En conclusión, me gustaría decir algo en las palabras de uno de nuestros colegas indígenas que se refirió a los derechos lingüísticos como dignidad y derechos humanos. Específicamente dijo: yo creo que este decenio es nuestra oportunidad para que se nos vea, se nos escuche y obtener el trato digno que merecemos. Muchas gracias.